enfermedad. Ya han pasado algunos años desde el comienzo de los contagios. Recuerdo que iba camino al trabajo, todo transcurría normal o eso pensaba en ese momento. Cuando llegué a la oficina, escuché a algunos compañeros comentar sobre varios contagios que estaban ocurriendo en Europa Central y parte de Asia. Una extraña gripe, pulmonías, dificultades para respirar. Nadie sabía a ciencia cierta lo que estaba pasando. Los aumentos en los contagios causó que algunos países tomaran medidas de restricción, tanto a mercancías que provenían de China así como a extranjeros, lo cual no eran buenas noticias. De regreso a casa las calles estaban parcialmente vacías. Durante el viaje en metro nuevamente escuché a un grupo de jóvenes platicar sobre el mismo tema, reír y hacer bromas sobre el fin de los tiempos. Intrigado quise investigar sobre dicha enfermedad. Revisé las noticias en Facebook, la OMS decía que no era de gravedad la infección, que teníamos que estar tranquilos y que no había motivos para alarmarnos. Solo es una gripe común, los casos en los que se complicó fue por falta de cuidados. Mentira, la situación de cierre de fronteras y aduanas no es buena señal, dicen que solo se contagia por compartir fluidos, besos, estornudos en lugares cerrados, toser, compartir el vaso de quien estuviera enfermo, etc. Que no hay motivos para entrar en pánico, solo era un resfriado común, nada de gravedad, ya que no se contagia por el aire. Si es solo una gripe o resfriado común, ¿por qué no tienes que compartir fluidos? La OMS comete contradicciones en sus declaraciones. Llegando a casa, lo primero que hice fue abrir YouTube, para saber en verdad de qué trataba. Varios canales eran alarmistas, incitaban a tomar medidas extremas, hacer compras de suministros, guardar agua y demás. Pero algunos otros decían datos reales de dichos contagios. Algunos defendían la información de la OMS, otros la negaban y los llamaban vendidos. Uno de ellos hablaba sobre lo preocupante que esto era para la cuestión económica global. La enfermedad era parecida a la gripe común, lo cual concuerda por lo dicho por la OMS, salvo que omitieron algunos datos, los cuales pude leer en un foro de conspiraciones. No quise hacer mucho caso a este foro, ya que hablan de hombres reptil, tierra plana, etc. Pero al mismo tiempo tenía datos de los contagios, recetas de dicha enfermedad, algunas eran chinas. Los síntomas omitidos por la OMS eran: por ejemplo, la fiebre de 40 grados, los escalofríos intensos, alucinaciones causadas por la fiebre, falta de apetito, ojos llorosos, tos seca y secreción nasal. Tenía un par de vídeos de personas infectadas, las cuales les costaba respirar. Se escuchaba la preocupación de los médicos y enfermeras al estar revisando a los pacientes. El último mostraba a una señora de la tercera edad, la cual cerraba todas las cortinas y se molestaba cuando las abrían, quería estar encerrada y sin luz. Completamente a oscuras. En verdad no sabíamos lo que nos estaba por suceder. Agradezco no tener hijos o esposa, después de 4 semanas de los contagios en Europa y Asia. En Estados Unidos, México y Canadá llegaron los primeros casos. En México fue por un extranjero que regresó de China Central, para ver a su familia. Realizó un viaje en taxi, sin mascarilla, ni medidas sanitarias. A pesar de que el gobierno chino ya había instado a su población a utilizar mascarilla. Argentina, Brasil y Colombia tuvieron sus primeros contagios 6 semanas después de los brotes en Europa. China se defendía de los ataques mediáticos de Estados Unidos. China alegaba que esto era un ataque bioquímico en contra de su población. Rusia respaldaba las palabras de China. Nadie era responsable de la peste que nos envolvía lentamente. Teorías de cómo comenzó esto, sí, varias. Un murciélago o pangolín en China, quizá en alguno de tantos mercados de venta de animales exóticos, igual en China, trata de personas, invadir zonas naturales para nuevas ciudades, ataque terrorista, etc. La OMS no aceptó el término pandemia hasta que España, Alemania, China y Japón tuvieron 40% de casos positivos y el resto de países europeos y asiáticos un 20% de casos. Esto fue antes de que en los países latinos tuviéramos un 40% de contagios en menos de 2 meses. Estos contagios fueron en parte culpa del gobierno, tardó en poner medidas sanitarias, y también era culpa nuestra, nadie se tomaba con seriedad el tema de los contagios. Gente sin cubrebocas en las calles, restaurantes al tope de su capacidad, antros abiertos como siempre, una lista larga. La restricción sanitaria en México fue volviéndose más dura. Al principio no se recomendaba el cubrebocas, un mes después era indispensable para poder estar en lugares públicos, las plazas y centros comerciales. Tenían que restringir la cantidad de personas, los restaurantes solo ofrecían servicios para llevar.
tardaron en poner medidas sanitarias, cuando en el resto de países, se tomaron esas medidas desde los primeros casos. Un mes después las oficinas solo tenían personal que hacía trabajo desde casa y salvo algunos que estaban en los centros de trabajo. En el segundo mes, solicitaban un permiso para poder viajar o hacer actividades al aire libre, el permiso tenía que venir con un sello virtual de la COFEPRIS. Y este permiso solo podía ser tramitado por las empresas. En varios viajes que hice por trabajo a diferentes estados de la República, pude ver el pánico de la gente, transporte público casi vacío, hospitales saturados, decesos de personas mayores. La enfermedad en sus inicios, afectaba a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, 4 meses después afectaba a personas de 40 a 50 años. En internet circulaban vídeos de supuestas personas fallecidas por esta enfermedad, las cuales fueron encontradas en sus casas, con todas las cortinas cerradas, totalmente a oscuras. Había un segundo clip de video en donde se alcanzaba a mostrar parte de una de las autopsias realizada a los infectados, se apreciaba un líquido blanquecino en algunas partes del cerebro. El video se corta en seco dejando dudas al espectador. Ya que esto no parece ser real, digo es más grave de lo que dicen los gobiernos y autoridades. Un tercer clip de video mostraba otras casas, donde fueron encontrados otros cuerpos, el olor fue lo que alertó a los vecinos de las zonas y llamaron a las autoridades. Al enfocar algunos de los cuerpos, se mostraba igual que en el otro clip, cortinas cerradas pero estos tenían algunos brotes de color blanquecino o amarillento, saliendo de sus fosas nasales, así como de sus oídos, ojos y boca. El más perturbador, fue encontrado en China, tenía la parte superior de la frente destrozada y emergían unas placas amarillentas de su interior. Nunca se encontró al paciente cero, la OMS decía que al principio de las infecciones solo se trataba de una gripe común y eso dificultaba el saber dónde se originó realmente la enfermedad. Justificaban el ocultar información por no saber la gravedad de los contagios. Los nuevos datos fueron reconocidos medio año después del inicio de los contagios, se recomendaba que al tener síntomas, se tenía que ir al centro de salud con mascarilla. Y esperar a ser atendido. Al vivir en países de tercer mundo, o en vías de desarrollo, las instancias de salud fueron rápidamente superadas, tanto es así que la gente al ver que tenía que tardar horas para ser atendido se iba. Eso complicó más los contagios, además de que no todos los contagiados presentaban los mismos síntomas, algunos se encerraban, algunos solo tenían los síntomas de una gripe, algunos eran asintomáticos, sin mostrar ningún tipo de afectación de este virus. Un año después se empezó a cremar los cuerpos de las personas fallecidas, ya fueran por contagio o no, ya que en Estados Unidos, Canadá y Rusia se encontró en algunos ataúdes, a los cuerpos con brotes de lo que se podía llamar un hongo saliendo de la cabeza. Esto fue mientras los estaban velando o dándoles el último adiós. El noticiero mostró algunas imágenes, pero los foros de conspiración tenían fotos y vídeos más detallados, se escuchaba a los familiares llorar y preguntarse qué es lo que salía del cuerpo de sus difuntos. 8 meses después la OMS y los gobiernos dieron a conocer los datos de los hongos que salían de algunos infectados, el cual se mostró en los vídeos que vi en un blog conspiranoico, explicaban que el infectado se aislaba en algún lugar oscuro, húmedo y se ponía con la espalda recargada en la pared, días después los brotes salían de los orificios craneales del infectado, de 2 a 3 semanas el hongo se abría paso por la parte superior de la frente o en algunos casos salían por la parte posterior del cráneo, esos infectados liberaban esporas, las cuales eran transportadas por vía aérea, siendo respiradas por gente que no respetaba las medidas sanitarias, el brote o tallo estaba conectado a todo el sistema nervioso del infectado, al liberar las esporas estas infectaban más rápido. En algunas zonas se veía las esporas flotando en el aire, tenían una tonalidad amarillenta o blanquecina, dependiendo de la humedad ambiental. Y en pocos casos había esporas negras, los brotes así como los hongos eran grisáceos, con iridiscencias azules, verdes o rojas. Esta fue llamada la variante CVX1 por los tonos de los hongos, el virus se consideraba parte de la familia del SARS, esa idea fue descartada meses después y fue llamada CVX. Virus del Cordyceps. 3 meses después tuvimos las variantes CVX2 detectada en partes de África, España y Francia, esta variante tenía la peculiaridad de dejar a algunos infectados sin la posibilidad de comer. Un mes después la variante CVX3. La cual era más infecciosa, pero menos letal, aunque no se tenía certeza en sus síntomas ya que esta variante fue detectada, en Alemania.
Se tenía reporte de algunos casos aislados al igual que otras variantes, las cuales no fueron de mucha relevancia. 1 año y 4 meses después del primer caso en México, la situación no era esperanzadora, al igual que en el resto de países latinos, la mascarilla se volvió de rigor. Durante unos meses antes de las esporas, CVX3 se volvió la variante dominante en casi todos los países, no era tan mortal, pero sí más contagiosa. Es algo difícil de explicar. O por lo menos para mí, entiendo que los hongos que habitan en el infectado pueden gestar y madurar en el cuerpo, pero también en algunos casos muy raros el hongo nunca gesta y después de unas semanas se expulsa del organismo. Aún así respirar las esporas es una sentencia de muerte. Los decesos por el virus iban en aumento, por lo menos las que reporta el gobierno, ya que los infectados que nunca fueron a los centros de salud son un problema, ya que se sabe que no todos los contagiados están en centros de salud para su tratamiento. La variante CVX3 tenía grandes cambios, la temperatura corporal es intermitente. Puedes estar con 27 grados y tener picos prolongados de 40 a 45 grados, dolores de cabeza, dolor en las extremidades, cansancio extremo, falta de apetito, mucha sed. También algunos pacientes decían que no sentían el olor o sabor de las cosas, otros tantos perdían parcialmente la audición y la visión. Todo esto lo voy sabiendo por los foros que encuentro, los cuales cada vez son más escasos. Algunos decían que los están desapareciendo, principalmente los que filtran información en China y parte de Estados Unidos. Un chico que hacía transmisiones cada tercer día, dejó de transmitir hace 2 semanas. Algunos canales se encargaban de retransmitirlos en vivo e irlos traduciendo y explicando, algunos otros compartían sus vivencias con esta pandemia, la cual no golpeó a todos por igual. Recordemos que en zonas más marginadas la comida es escasa y en zonas más privilegiadas es menor. Aún así, con la cadena de suministros rota, solo es cuestión de tiempo para que la gente se empiece a desesperar. Ahora tenemos que utilizar una máscara que proteja los ojos, nariz y boca, no te permiten estar en la calle sin ella. Los filtros de aire de las máscaras se tienen que revisar para no llevar restos de las esporas. El gel antibacterial o alcohol líquido se utiliza para limpiar y desinfectar lo que llevamos puesto. Estas medidas son eficaces pero no son infalibles, aún hay contagios y la comida escasea cada vez más. Durante estos 4 meses no se vio cambio alguno en la enfermedad, los hongos estaban en aumento al igual que las esporas, en muchas zonas eran visibles, en los remanentes del internet, algunos jóvenes hacían exploración urbana, enseñando lugares abandonados, o en zonas donde hubiera esporas. En una de tantas exploraciones un grupo de chicos se encontró un departamento, con una cantidad de hongos y brotes como ningún otro. Días después encontré un foro que decía haber encontrado al paciente cero, era el mismo lugar de la grabación de los jóvenes. Se veía lleno de esporas amarillas y el hongo no era negro, ni gris. Era blanco pálido y estaba aferrado a las paredes, en la parte central se veía el cuerpo del infectado, casi consumido por completo. El paciente cero no era chino, entre sus pertenencias se encontraron su pasaporte y varias credenciales con diferentes nombres y nacionalidades. El gobierno chino aseguró que era un plan orquestado por el gobierno de los Estados Unidos, ya que sus unidades de investigación encontraron el nombre real de dicha persona y lo que revelaron causó una mayor tensión entre los países. El paciente cero no era chino, pero si se encontró en China, era un mercenario que se encargaba de organizar golpes de estado, marchas, luchas sociales y demás. El hongo que salía de él era el más grande hasta el momento. El gobierno chino mostró varios vídeos del hallazgo, lo necesario para limpiar su nombre. El primer video era muy nítido, el segundo se mostró la autopsia al cuerpo del infectado, todo el sistema nervioso estaba invadido, esto no era nuevo, los órganos internos estaban igual infestados, los ojos fueron consumidos por el hongo. En el tercer video se mostró el departamento, las paredes estaban invadidas por hongos y se lograban ver algunas raíces, por así decirlo. Se mostró las credenciales y pasaporte del infectado. Si la situación geopolítica ya estaba mal, ya que varios países se culpaban por el inicio de la pandemia, China a Estados Unidos culpaba a Rusia y China. Los europeos a los rusos. Con este descubrimiento, del paciente cero de ser real nos iba a llevar a un caos mayor.
En un inicio los foros y canales de conspiración estaban manejando la opción de que los encerrados liberaran esporas y de esa forma esparcir el virus, pero eso parecía algo irreal, al menos al principio, porque meses después resultó que la información era verídica, la OMS y los gobiernos lo aceptaron y pasó de ser una teoría de conspiración a ser nuestra realidad. Ahora sale esto del supuesto paciente cero, el gobierno chino lo está validando y aportando pruebas. Si hubiéramos sabido lo que se avecinaba, quizá no hubiéramos cometido tantos errores, si no hubieran guardado silencio en sus operaciones ilegales. Ya no se puede cambiar lo que hicieron, los gobiernos taparon mucha información, al igual que la OMS. Por miedo a las sanciones económicas, políticas y demás. En un mundo tan interconectado como en el que vivíamos, solo era cuestión de tiempo para que llegara a los demás países. Y cuando llegó todo se fue al demonio, ahora estamos peor. Algunos decían que en China se originó, otros que en India, otros que en África, pero la realidad nadie estaba seguro de dónde provino. Con este video queda claro que fue un ataque biológico, pero ¿de qué país? ¿China? ¿Estados Unidos? ¿La India? Es difícil de comprender por qué diablos harían eso. Las medidas sanitarias se intensificaron, en algunos países había toques de queda, varios perdieron su trabajo y otros tantos afortunados, por así decirlo, seguimos con nuestra vida diaria. El nivel de contagios en el país donde vivo eran alarmantes, el sector salud estaba colapsado. Había redadas en las calles, para revisar los permisos de tránsito de los que estábamos en la calle, si no estaba activo era cárcel. Todo parecía que no podría empeorar hasta que surgió una nueva variante, CVX4, la cual tenía cambios significativos con el virus original. El frío no le afectaba y el calor hacía que su maduración en el cuerpo fuera mayor. Era más contagiosa, pero sus síntomas eran más violentos, temperatura de 40 a 45 grados, pero intermitentes, las alucinaciones empeoraban, al igual que en la variante CVX3, presentaban pérdida de gusto y olfato. El infectado buscaba desesperado estar encerrado en la oscuridad. La causa de las alucinaciones era un hinchamiento en el cerebro, el cual comenzaba a los 2 días de infección. El hongo tomaba posesión del organismo, controlando las acciones del individuo, para seguir con su etapa de maduración y al final poder liberar sus esporas. El final en su ciclo de vida. 2 meses después de CVX4 alfa, la cual al entrar al organismo, podían pasar 2 o 3 semanas sin síntomas. Cuando empezaban los síntomas, el infectado empezaba a sudar, su temperatura se elevaba, su color de piel pasaba a ser un blanco pálido asqueroso, los ojos estaban inyectados en sangre, sus venas se veían a simple vista, palpitantes y negras. La hinchazón en el cerebro era mayor, tanto es así que la visión estaba afectada en un 40%, la audición parecía mantenerse y estar un poco mejorada, algunos infectados se volvían más violentos, como un perro con rabia. Ahora se realizan pruebas en las casas para buscar infectados, se realiza una visita a la semana, estamos a punto de un colapso económico, no solo en México, sino a nivel mundial. Con amenazas de una guerra, todo lo que salió sobre el paciente cero fue cierto. Estaba contratado para causar disturbios en el gigante asiático, estaba financiado por grupos de choque cercanos al gobierno de los Estados Unidos y sus unidades de inteligencia, estos estúpidos piensan entrar en guerra en plena pandemia. Lo que parecía una simple gripe, se convirtió en este infierno. No son zombies, no hay infectados especiales como en los videojuegos. Aún así se han dado casos de ataques de infectados a unidades de soldados, los devoran pero los caídos no regresan de la muerte o al menos no aún. El día de hoy pasaron los militares haciendo pruebas rápidas para detectar gente enferma en sus casas, el caos poco a poco se empezó a controlar. Ese era el sentimiento al que nos queríamos aferrar, los militares en las calles nos daban una falsa esperanza. O por lo menos eso queríamos creer, ya que los infectados empezaban a morir por falta de alimento. El hongo consumía al portador para seguir con su ciclo de vida. Los militares empezaron a buscar en zonas abandonadas, ya que ahí es donde se esconden los infectados. No salen durante el día, cuando cae la tarde es cuando están más activos, durante las noches puedes escuchar sus gritos y algunos son capaces de hablar. CVX5 es la responsable de esto, su único cambio considerable fue el habla en los infectados, o chasquidos que emitían para comunicarse. Si uno de ellos detectaba una víctima, lanzaba un fuerte grito alertando a los demás.
El día de hoy los militares detectaron a una familia contagiada y en otra de las casas el cuerpo de uno de los vecinos con el brote saliendo de su cráneo. Les dispararon a los vecinos infectados y procedieron a quemar los cuerpos. Es la única forma de terminar con la infección. Nos pusieron en cuarentena, un grupo de militares se quedaron en nuestra calle, esperando las 72 horas para que aparecieran los síntomas de la infección. El día de hoy, me levanté con dolor de cabeza y la luz me lastima los ojos. Los tengo muy llorosos y lagañosos. Creo que uno de mis miedos se hizo realidad, estoy infectado. No sé cómo pasó, pero sé que es mi final. Y no moriré por esta maldita enfermedad, por esta peste. No moriré sin un alma, solo necesito abrir las llaves del gas y fumaré por última vez. Será un final digno.